Un saludo, Mariano. Antes de entrar en materia, contémosle a la audiencia, ¿quién es Mariano Pacheco? Bueno, principalmente me asumo como un escritor militante, digamos, me dedico a veces a tareas de periodismo, otras de formación, pero bueno, en general siempre, digamos, lo que vengo haciendo ya hace muchos años es escribir libros, muchos vinculados con la historia de las luchas populares argentinas y algunos otros que tienen que ver con la filosofía, con la crítica literaria. Así que bueno, en ese camino ya hace varios años que vengo escribiendo, publicando, también hice radio. Y bueno, desde que soy muy jovencito, desde los 15 años que participo de las luchas sociales y políticas en distintas organizaciones que ha atravesado la realidad argentina. Me ha tenido, bueno, siendo parte del movimiento de trabajadores desocupados en lo que fue el nacimiento del movimiento piquetero en los años 90, luego como editor de una revista cultural del subterráneo de Buenos Aires durante los años del kirchnerismo, y ya en la última década, bueno, siendo periodista, fui parte del sindicato, secretario de Cultura del Sindicato de Prensa de la provincia de Córdoba, y ahora que nuevamente vivo en Buenos Aires he estado vinculado a la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en el marco del cual ha nacido un espacio que se llama el Instituto Plebeyo, que dirijo desde hace 3 años, con el cual hemos también editado libros, realizado cursos de formación y participado de distintas charlas tratando de pensar el fenómeno de lo popular en la Argentina en esta época histórica particular que tiene algunas diferencias con la de años y décadas anteriores. Perfecto, Mariano. ¿En qué situación económica y política encuentra Javier Milei a la Argentina? Bueno, la situación era muy crítica, ¿no? Producto de lo que venía siendo un acumulado de procesos, primero los 4 años del gobierno de Mauricio Macri que realmente descalabraron la economía argentina para los sectores populares, y luego los 2 años de pandemia mundial, a lo que en Argentina se sumó también un proceso de una sequía que complicó mucho la situación, y bueno, una serie también de situaciones internas de la coalición gobernante del Frente de Todos, en donde había distintos espacios que en años anteriores habían tenido, incluso al interior del peronismo, muchas diferencias, incluso unos cuantos enfrentamientos. Entonces eso llevó a, bueno, a una situación un poco de deriva de un gobierno que nunca terminó de poner las cosas en su lugar y comprometerse a cumplir un poco lo que había sido su contrato electoral de 2019, con lo cual ya la situación no solo de diciembre del 2023, sino de agosto y de octubre, cuando se realizan las elecciones que acá se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las pasos que definen un poco las candidaturas, y luego las elecciones generales de octubre, ya la situación era muy compleja, con lo cual llegado el balotaje de noviembre ya prácticamente era una situación de descalabro. Pero bueno, en el marco de esa disputa lo que sucedió también es que obviamente el gobierno trató de tomar cartas en el asunto para ir paliando la situación esa de crisis económica con altos índices de inflación y con, bueno, una situación de control o intento de control sobre los precios de alimentos, subsidios para las tarifas de los servicios, algunas promociones que se realizaron también en los últimos meses, como devolución del IVA para la compra de productos de alimentos, o descuentos con lo que se llama aquí la cuenta DNI, el Documento Nacional de Identidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, si bien la situación era crítica, como que hubo varios intentos por tratar de, como decimos aquí, ponerle parches a la situación, pero con ya la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, la situación ya entró en un plano de descalabro total, ¿no? Mariano, ¿cuál es la razón de dicha situación? Como te decía, ¿no? Los 4 años de macrismo dejaron una situación de nuevo endeudamiento de la Argentina, algo que durante los años del kirchnerismo se había logrado de algún modo dejar atrás, en una historia de deuda externa de la Argentina reciente, afectada en múltiples coyunturas, ¿no? En primer lugar, la de marzo de 1976 con la dictadura, la última dictadura cívico-militar que endeudó profundamente al país, luego con el primer gobierno tras la salida de la dictadura, que de algún modo estatizó la deuda privada, y luego con el menemismo en los 90, que bueno, fue la apertura indiscriminada
hacia los mercados en ese nuevo contexto de orden mundial neoliberal, ¿no? Entonces, en esa larga historia, esa década larga del kirchnerismo, de algún modo, haber dejado atrás la deuda que existía, implicó la recuperación de ciertos márgenes de soberanía nacional, ¿no? Cosa que se vio profundamente afectada por esta situación en la que nos deja el gobierno macrista, y como te decía al principio, una situación del gobierno de todos con mucha debilidad en términos de poder sintetizar una postura para llevar adelante un programa de gobierno, que hizo que esa deuda, que estaba totalmente cuestionada y que podía ponerse en pausa por ser considerada ilegítima, fuese de algún modo convalidada por el gobierno anterior, al no poner esto en una discusión pública y en una votación en el Congreso que pudiese de algún modo oponer a ese proyecto nacional que intentaba volver a recuperar líneas populares a la deuda que se había contraído con el gobierno anterior, tal como el presidente Alberto Fernández se había comprometido por otra parte en campaña y durante los primeros momentos de su gobierno a declarar, ¿no? Entonces, bueno, eso deja a la Argentina en una situación muy, muy dificultosa, y en una crisis que evidentemente fue capitalizada por derecha, ¿no? Mariano, ¿y cómo han sido esos primeros días de Milei en el poder y por qué el pueblo argentino se moviliza en las calles? Bueno, lo que sucedió es que la digamos, situación electoral termina con un balotaje donde, si bien Milei gana por un porcentaje amplio de votos, mucho más de lo que muchos considerábamos en los días previos, el 45% de la población votó claramente en contra, ¿no? Con lo cual vos tenés casi una sociedad partida, ¿no? En un 55 y un 45. Mucha de la gente que votó a Javier Milei de algún modo viene de sectores populares de tracción peronista, que se vieron defraudados por todo el proceso político de los últimos años, con lo cual, bueno, muchas de las cosas que empezaron a suceder en los primeros días ya empezaron a afectar de manera directa a muchos de estos sectores, aunque las primeras expresiones de protesta uno tiende a pensar que son más bien respuestas organizadas y más disgregadas, pero de ese 45% que en las elecciones de noviembre votó por Sergio Tomás Massa, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una situación de la Argentina en donde en este primer mes de gobierno Javier Milei ha llevado adelante una política de una ofensiva muy profunda contra los sectores populares, de una transferencia de recursos, ¿no? Desde los sectores más postergados hacia los sectores más enriquecidos, y un intento de reforma del Estado sin intervención del Parlamento, ¿no? O limitando a una situación de escribanía al Congreso Nacional, ¿no? Por eso, de algún modo, eso se complementa con una especie de golpe a las formas de percepción y de valoración de cuestiones fundamentales de la memoria social vinculadas a una tradición nacional popular, progresista, de izquierda, que en la Argentina siempre ha sido juntando esas tres formas de denominación mayoritarias, ¿no? Frente a núcleos liberales, conservadores, de una derecha, que siempre tuvieron que gobernar por vía del golpe de Estado para imponer esta serie de medidas que hoy Milei de algún modo pretende llevar adelante, avalado por un proceso electoral que además le otorgó un caudal muy, muy amplio de votos, ¿no? Entonces, bueno, están estas dos situaciones, ¿no? Una Argentina partida por un lado, una política gubernamental que afecta a las grandes mayorías, pero de algún modo todavía da la sensación de que las respuestas son más de ese 45% que ya votó en contra en noviembre, que de una nueva hegemonía que pueda construirse en términos de un repudio a las políticas oficiales, ¿no? En ese sentido hubo dos grandes manifestaciones que marcan de algún modo un punto de inicio de un proceso que está en marcha, que ambas fueron el día 20 de diciembre. En la Argentina es el día que se conmemora el aniversario de la rebelión popular del 2001, ¿no? Que fue los días 19 y sobre todo 20 de diciembre, donde tradicionalmente los partidos de izquierda, organizaciones populares realizan una movilización a Plaza de Mayo, y en esta ocasión se encontraron con que hubo por parte de la ministra Patricia Bullrich
un intento de limitar las posibilidades de manifestación a través de un protocolo ridículo en el cual se pretendía que las columnas transitaran por la vereda y no por las calles, ¿no? Digo ridículo porque en la Argentina esto ha sido una tradición siempre muy, muy sostenida, lo de grandes movilizaciones. Entonces suena ridículo que toda esa cantidad de gente vaya transitando por la vereda, pero además porque el motivo que arguía la ministra era impedir que la manifestación dificultara el desplazamiento automovilístico y del transporte público, pero resulta que en las calles en las que se pretendía que no marchara la gente terminó cortándola la propia policía para garantizar el operativo de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, eso despertó como una especie de discusión pública entre los sectores más politizados, porque había sido una movilización sobre todo de sectores de izquierda, que en la Argentina, por su hegemonía trotskista, no suelen ser muy masivos, ni tienen un radio de influencia demasiado grande. Se instaló una discusión en los medios de comunicación durante todo el día, que de algún modo enlaza con el segundo episodio que sucede el 20 de diciembre, que es las declaraciones de Javier Milei por los medios de comunicación y luego la respuesta más disgregada, ya no de organizaciones, sino de personas que salieron a las esquinas a tocar la cacerola, ¿no? Que en la Argentina de un 20 de diciembre de algún modo remiten al 2001, ¿no? A lo que fueron los cacerolazos que se sumaron a todo ese proceso de lucha que ya venía desde tiempo antes, ¿no? Entonces, bueno, eso da inicio a un proceso de discusión sobre el decreto de necesidad y urgencia que Javier Milei pone en marcha sin ninguna necesidad ni urgencia de ser atendido en la coyuntura, en un momento en donde el Parlamento entra en receso, etcétera, y luego una ley ómnibus que complementa un poco el paquete de medidas propuesta por esta política gubernamental que desató una serie de protestas en estos días. Por ejemplo, esta misma semana hubo un cacerolazo cultural nacional, porque entre las reformas que propone el nuevo gobierno está cerrar el Instituto Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, es decir, que es un golpe muy fuerte a la cultura. Entonces, en estos días estuvo circulando mucha manifestación de protesta en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da un panorama, me parece, donde las políticas que en gran medida prometía este candidato ahora presidente son llevadas adelante con algo que quizás en la campaña no se planteó, pero ese 45% que votó en contra claramente intuía, que es que el ajuste que Milei decía iba a recaer sobre la casta política era imposible de garantizar sin afectar a las grandes mayorías nacionales, ¿no? ¿Crees que hay responsabilidad de la situación económica actual de Argentina, las políticas de subsidios y garantías públicas por parte del Estado? Y claramente ese es el discurso que viene sosteniendo la derecha, me parece que para nada eso es así. Como te decía, es un poco el discurso que ha tenido las dictaduras militares anteriores en el país, así como lo que fue en su momento el menemato, que fue esa especie de década infame que vivió la Argentina a través de un gobierno que pretendidamente justicialista que llevó adelante un peronismo del revés, como fue el gobierno de Carlos Menem, con una patria, digamos, alejada de las tres banderas históricas de este movimiento, ¿no? Que tienen que ver con la justicia social y con la soberanía nacional, y que siempre pusieron el foco en que los males de los problemas del país tenían que ver con eso, ¿no? Con este Estado garantizando determinados derechos, con el gasto, lo que los neoliberales denominan gasto público, cuando en realidad los grandes problemas de la Argentina contemporánea tienen que ver precisamente con esa herencia que deja la dictadura del 76, ¿no? Que es una economía hiperconcentrada, extranjerizada, ¿no? Y con una matriz productiva arrasada por la financiarización. Entonces, de algún modo, en este periodo con Javier Milei se está tratando de llevar adelante un nuevo proceso de reorganización nacional, ya sin golpe de Estado, pero que pretende inaugurar una nueva década infame, o varias décadas infames, como ya lo habían prometido también dictaduras anteriores, como la Revolución Argentina de 1966, para de algún modo poner en marcha el programa de los sectores de la derecha argentina, que siempre se vieron dificultados
por el nivel de movilización social, de politización de sectores trabajadores y populares que se oponían franca y abiertamente a eso. La situación actual tiene la particularidad, digamos, de que hubo muchos sectores populares que han votado por esta propuesta y que incluso hoy sostienen medidas que perjudican su propio interés. Mariano, hablando un poco de las medidas que ha tomado Milei, ¿en qué consiste el decreto de necesidad y urgencia llevado a cabo por Milei y cómo lo calificas? Claramente, digamos, la situación de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, se ponen, digamos, en funcionamiento por parte del Ejecutivo en circunstancias muy específicas, como el mismo nombre hace alusión. Para nada un gobierno recientemente electo a fin de año, con un periodo de receso del Parlamento de por medio, tiene alguna justificación para llevar adelante. O sea, aquí lo que se está llevando adelante evidentemente es una especie de golpe institucional por nuevos métodos, que pretende concentrar en la figura presidencial y en su reducido gabinete el quehacer de las medidas fundamentales que definen el futuro de la Argentina. Entonces, de algún modo eso exige ahora una discusión muy profunda de las fuerzas políticas, no tanto quizás en lo que pueda discutirse en el Parlamento, en sesiones extraordinarias que ya están haciendo también una situación muy paradójica para lo que viene siendo la historia del Congreso argentino, que es que, bueno, hay manifestaciones de censura a la palabra de los y las diputadas, que tiene un perfil muy autoritario en términos de su vocación de imponer las medidas sin ningún tipo de discusión, sino que hay algo, me parece, más profundo que ese debate en torno a los puntos específicos del decreto, que tienen que ver con rechazar de conjunto no solo el paquete de medidas, porque perjudican a las grandes mayorías populares del país, sino también por la forma de pretender llevar adelante el gobierno, ¿no? Me parece que esto amerita, como se va a hacer en el paro nacional convocado por las principales centrales obreras y acompañada por los movimientos sociales para el próximo 24 de enero, hacer una declaración muy clara respecto de que ese no es el modo de gobernar, ¿no? Que tienen que poder hacer propuestas de leyes al Parlamento y que el Parlamento las discuta, las debata y las apruebe o no. No es esta forma de concentrar un paquete de medidas en la cual, de algún modo, lo que sucede también es que te mete en una especie de trampa a partir de la cual los diputados, las diputadas o los senadores y las senadoras quedan discutiendo puntos de algo que debe ser cuestionado ya desde su misma raíz en términos de cómo fue propuesto y cómo ese conjunto de leyes, por más que alguna sea impugnada o no sea aprobada, lo que hace es condenar a la Argentina a un futuro en donde queda condenado el país a sus posibilidades de desarrollo y de poder acercar algo a ideales de justicia social, ¿no? Que es un poco lo que ya venía prometiendo el candidato en sus manifestaciones públicas previas a la elección. Justamente lo que ha tenido es como una especie de astucia para tratar de plantear la discusión, haciendo pasar por el Congreso para que aprueben un paquete de medidas de manera unilateral, pero que ese paquete de medidas, entre otras cosas, incluya las atribuciones para el Poder Ejecutivo de llevar adelante cuestiones que siempre fueron órdenes del Parlamento, ¿no? Entonces, ahí está un poco como el juego que él hace de decir, no es que yo impongo las cosas, sino que estoy mandando esto al Parlamento, pero en realidad lo que hace es enviar al Congreso una serie de propuestas que otorgan al Poder Ejecutivo la posibilidad de llevar adelante una reforma del Estado sin debate democrático, ¿no? Ese es un poco, me parece, el juego al que está apelando, un poco así como hace en términos de decir yo soy un presidente electo por el voto popular. Bueno, ahora, esa elección no es que te da un cheque en blanco para que el presidente pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo más llamativo, sobre todo en un régimen como la Argentina, que a mí me gusta siempre subrayar, es un régimen democrático, representativo y liberal, digamos. No estamos hablando de una democracia protagónica del pueblo, con perspectiva socialista, entonces frente a la cual ha venido un gobierno a tratar de hacer retroceder todo un proceso de avance popular en términos de construir una nueva institucionalidad del común, digamos, ¿no? En Argentina, incluso durante el ciclo de gobiernos progresistas,
se mantuvo una democracia representativa de corte liberal que fue histórica en nuestro país. Entonces, ahora viene un liberal que ni siquiera respeta las bases mismas de la propia Constitución y el propio Estado liberal, ¿no? Sino que lo que trata de hacer es de forzar el proceso hacia una concentración del poder en la figura del presidente, pasando por alto el Parlamento, pero sin cerrarlo como pudo ser en otros lugares, en otros momentos históricos, ¿no? Sino que hace esta maniobra de pretender que el propio Congreso apruebe su propia limitación y las posibilidades de que el presidente lleve adelante las medidas sin necesidad de volver a consultarlo, ¿no? Mariano, teniendo en cuenta esto, ¿qué otras medidas u iniciativas ha adelantado Javier Milei que creas que van en detrimento de las mayorías sociales? Bueno, como decía al principio, me parece que lo que está sucediendo es que estamos frente a una ofensiva generalizada y veloz por parte del nuevo gobierno, que incluye, como vos decís, algunas cuestiones elementales que tienen que ver con la primacía del ideal liberal, de la cuestión de la liberación del juego económico sin trabas políticas, ¿no? Como lo presentan ellos. Entonces, ahí aparece la desregulación frente a las empresas que hoy manejan los servicios fundamentales de cuestiones como el gas, la luz, ¿no? O incluso el transporte, que implica un deterioro en las condiciones de vida populares, pues ya están hablando de una triplicación del costo del transporte público, que van a quitar hoy determinados subsidios que hacen que, por ejemplo, la tarifa de luz y de gas no sea tan elevada para los sectores populares, sumado a un nuevo ciclo de privatizaciones, ¿no? Con lo que ha quedado, porque tengamos en cuenta que la Argentina de los años 90 ha privatizado los resortes fundamentales de la economía y que, salvo algunas cuestiones puntuales que se han logrado reconquistar durante el ciclo de gobiernos progresistas de los 2000, muchas de esas privatizaciones nunca tuvieron un paso atrás. Pero así todo, algunas cuestiones que quedan más vinculadas a recursos naturales y algunas políticas que habían sido como YPF respecto del petróleo o las aerolíneas reconquistadas en el ciclo anterior, pretenden ser reprivatizadas nuevamente. Esto lo que tiene como consecuencia son algunos elementos estructurales que a veces parecen no tener una relación directa con la vida cotidiana de las grandes mayorías, pero que la relación es muy clara y estrecha, y que es un nuevo proceso de concentración de la economía, de extranjerización, con una consecuencia de empobrecimiento en los ya empobrecidos sectores populares. No tengamos en cuenta que la Argentina termina el mandato del gobierno anterior con más de 40% de su población sumergida bajo la línea de pobreza, algo que 10 años antes no era ni siquiera imaginable, ¿no? Entonces, bueno, eso de algún modo se combina con otras cuestiones que están en la agenda del debate público, como la tan anunciada clausura del Banco Central de la República Argentina, con el realineamiento internacional por fuera de los BRICS, con el achicamiento del Estado en el rediseño de un nuevo gabinete con muy pocos ministerios que absorben a otros en secretarías y subsecretarías que quedan muy postergadas en cuestiones fundamentales que tienen que ver con el trabajo, con la salud, con la educación, con la política pública, ¿no? En una especie de ofensiva de esta casta económica que ahora pretende dirigir los destinos del país como si fuese una empresa privada, tal como le han enseñado muchas de las universidades privadas en las que estos personajes han estudiado, ¿no? Incluso con las reformas neoliberales de los años 90, la educación y la salud son públicas y gratuitas, ¿no? Salvo los posgrados, digamos, en la universidad, que se han ido arancelando como parte de una política privatizadora al interior de la propia educación pública, funcionan gratuitas incluso para residentes extranjeros, ¿no? Esto lo subrayo porque es parte un poco de la ofensiva ideológica que está planteada en estos días, que es que a partir de ahora Milei lo que quiere hacer es que toda persona que venga de otros países y no esté radicada en la Argentina tenga que pagar el ciclo educativo, ¿no? Y con la salud pasa lo mismo, si bien ha estado obviamente muy castigada por todas estas políticas
que mencionábamos, neoliberales, y bueno, y algunas limitaciones que han tenido los gobiernos progresistas, la Argentina es un país en donde hasta en los lugares más remotos, más alejados de las grandes ciudades, existe alguna salita de primeros auxilios, ¿no? Con las cuestiones elementales para atención pediátrica, para atención general, y en las ciudades grandes hospitales con niveles de complejidad muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pretende ser hoy pasado a la órbita privada, con formatos incluso que toman cuestiones que dejaron la situación de pospandemia como parte de un modo de atacar la comunidad y revalorizar la individualidad de las personas, que es que incluso está proponiendo que haya tramos que incluso siendo privados ni siquiera tengan que ser cursados de manera presencial, ¿no? Estamos hablando de tramos de infancia más o menos de 7, 8 a 10, 11 años, que en vez de pasar por el colegio tengan que, o tengan la posibilidad de hacerlo de manera virtual desde sus casas, ¿no? Esto no solo afecta a la sociabilidad tan importante, sobre todo en esos años, sino que afecta a algo también que en la Argentina tiene mucha relevancia política y cultural, que es el rol de la escuela pública en la comunidad, ¿no? Tanto en lo que han sido las situaciones de crisis económica para contener, por ejemplo, muchos comedores funcionan en escuelas, ¿no? En la Argentina, donde hay amplios niveles de pobreza, muchos pibes, muchas chicas, muchos chicos van al colegio a estudiar, pero también van a comer, a tomar la merienda, son parte de una escuela que toma parte activa muchas veces en actividades festivas, organizativas de la comunidad, ¿no? Con sindicatos docentes que han sido vectores de las luchas populares de todos estos años. Entonces, atacar de algún modo la escuela pública no es solo atacarla en términos de programa educativo, sino también de todos estos elementos que juegan un rol central en las formas de sociabilidad y de construcción de comunidad en nuestro país, ¿no? Que son formas de sociabilidad y de comunidad, obviamente, que han sido fuertemente afectadas en los últimos años, y esto es de algún modo lo que explica el triunfo de Javier Milei y el apoyo de muchas personas, ¿no? Porque, así como dije todo lo que dije, también es cierto que los hospitales, digamos, han tenido en los últimos años muchas necesidades en términos de insumo, de personal, con personal que quizás trabaja muchas horas, no siempre con los mejores salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están las dos cosas, ¿no? Uno en la Argentina, si tiene un problema de salud, no se muere en la calle, sino puede ser atendido por una clínica privada, como sucede en otros lugares del mundo, pero tampoco es que vos vas e inmediatamente te atienden y resuelven todos los problemas, ¿no? Es decir, tenés que ir a la madrugada, hacer largas colas, pedir turnos que a veces son para, digamos, semanas o incluso meses más tarde del momento en el que uno va a solicitarlo. Bueno, el estrés que genera muchos trabajadores del Estado, la atención al público frente a esas situaciones, genera malos tratos a la hora de recibir a las personas. Entonces, bueno, una serie de elementos que explican por qué mucha gente que utiliza el hospital público, sin embargo, votó a Javier Milei, ¿no? Pues si no, no se entendería cómo es que ha tenido tanto consenso este personaje con las cosas que ha dicho y ha propuesto. Mariano, ¿qué significa que Argentina salga de los BRICS y cómo calificas el manejo de las relaciones internacionales que ha dado Milei hasta el momento? Bueno, las implicancias son no solo económicas, sino también políticas y culturales, ¿no? Teniendo en cuenta la historia argentina en sus aspectos más negativos y más positivos. Más negativos digo porque las reformas neoliberales de los años 90, a las que hice referencia, lo que hicieron fue otorgar un poder muy fuerte a las provincias en función de una descentralización que conspira contra las posibilidades de un proyecto de desarrollo nacional. Ahora, en ese esquema, también muchas provincias se ven impactadas de manera negativa y directa por la salida, por ejemplo, de la Argentina de los BRICS o por ausencias de lo que podrían ser comercializaciones con China o con Rusia, ¿no? Entonces, el impacto económico es directo sobre algunas provincias muy importantes de este país, pero también me parece afecta en términos políticos y culturales en una tradición argentina, con excepción de lo que fueron los años nefastos de la década infame menemista, que han sido un no alineamiento directo con los Estados Unidos, ¿no? Y con las políticas
políticas de los países imperialistas. Entonces, que hoy tengamos un presidente con ese posicionamiento, lo que hace es que el país retroceda en términos de su posicionamiento geopolítico tendiente a un multilateralismo, ¿no? Que era un poco lo que estaba presente en el esquema de los últimos años. Y luego, en términos culturales también, porque, digamos, concentra el foco en cuestiones que tienen que ver con una conspiración contra el latinoamericanismo que hermanó a nuestros pueblos en los proyectos del pasado, que ha puesto el eje en un posicionamiento con países como Israel, que está llevando adelante un genocidio contra el pueblo palestino, que había sido fuertemente rechazado por distintos países, incluso países como Gran Bretaña, por ejemplo, que ni cerca pueden estar de una política de defensa de los pueblos del tercer mundo y de ideales de justicia en lo que vienen siendo sus gestiones de gobierno, y sin embargo habían condenado, y hoy la Argentina se acerca de algún modo a esa identificación con Israel, con Estados Unidos, que de algún modo hacen mella en una cierta cultura latinoamericanista, de orgullo nacional frente al imperialismo norteamericano y las potencias extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene como implicancias que pueden ser muy nocivas para lo que puede ser la Argentina en los próximos años, ¿no? Por eso es preocupante, porque estamos hablando no de un elemento, sino de muchas líneas de avance de una ofensiva en el plano económico, político, cultural, que harían retroceder a la Argentina a pasos agigantados, y que dejarían al país en una situación de mucha dificultad luego para poder volver a recomponer un proyecto popular en caso de que el gobierno sea derrotado en esta ofensiva. En 4 años, cuando haya nuevamente elecciones, o como ha sucedido en otros momentos del país, con un gobierno que tenga que irse de manera anticipada porque una revuelta popular le pone fin a su ciclo de gestión, ¿no? En cualquiera de las dos variantes de desarrollarse estas líneas que vienen proponiéndose y en algunos casos implementándose en estas primeras semanas de gobierno, dejarían al país realmente en una situación de un franco retroceso al que le costaría muchísimo volver a reponerse, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía anteriormente, que no es que está llevando esta ofensiva adelante después de un proceso de crecimiento, de desarrollo de proyectos populares, sino que venimos ya casi de una década, ¿no? 4 años de macrismo, 4 años de un gobierno atravesado por la pandemia, por la sequía y por las dificultades internas que hicieron que el país no pueda volver a reencaminarse en sentido de justicia social y de recuperación de la soberanía nacional. Por último y para finalizar, Mariano, ¿mejoran estos cambios que propone Milei la situación económica de Argentina o pueden ayudar a empeorarla? En noviembre y diciembre se duplicó y más el índice inflacionario en la Argentina, ¿no? Entonces se han congelado los salarios y las jubilaciones y los ingresos vía programas sociales del Estado, ¿no? Se han congelado en el mismo monto en el que estaban, pero los precios fundamentalmente de alimentos se han disparado, se han más que duplicado también en un mes. Esta es la situación en la que nos encontramos casi a mediados de enero. Se ha pautado que para el próximo mes aumente las tarifas de servicios, aumente el transporte público, quede liberada la posibilidad de aumentos nuevamente de alimentos, y esto con jubilaciones, salarios y programas sociales congelados en su monto. O sea, es inviable que la situación económica pueda mejorar en el corto plazo, ¿no? Entonces, estamos en una situación, frente a una situación de catástrofe social que no se explica en su estabilidad, sino porque ha pasado el fin de año, la Navidad, con lo que implica para un pueblo como el argentino, y el inicio del verano. Pero así todo, ya ha habido numerosas manifestaciones de protesta, va a haber un paro nacional el 24 de enero y nada indica que vaya a haber aguas tranquilas para lo que resta
del mes de enero y de febrero, ¿no? Así que no sabemos cómo llegamos a marzo con esta situación, que puede ser de un pasaje de catástrofe social a rebelión popular, puede ser una situación de estabilidad en lo político, pero profundización de los índices de pobreza y de indigencia en las amplias mayorías. Es decir, está todo muy inestable, ¿no? Porque ha sido muy contundente el triunfo electoral de Milei, pero también ha sido muy contundente el bloque de fuerzas que se le ha opuesto, dejando a la Argentina, como decíamos al inicio, en una situación de partición social, pero no de una partición social que implique niveles previos de movilización con carácter insurgente, como ha pasado en otros momentos de la historia reciente argentina, ¿no? Es decir, hay un nivel de estabilidad política que hace que mucho del descontento se canalice por vía institucional, por vía de las formas más conocidas de la política tradicional. Pero bueno, ¿cuánto de eso puede sostenerse o no? Es la pregunta que hoy inquieta, digamos, a todos aquí en este país, ¿no? Es decir, si cuánto de la memoria de rebeliones y de luchas abiertas en las calles será recuperado y recreado en el nuevo contexto o no, y cuánto pasará por las discusiones en el Parlamento, las movilizaciones más o menos ordenadas y el debate político en los medios de comunicación. Esa es un poco la situación que queda abierta para las próximas semanas en nuestro país.